Buenos días, buenas tardes y bienvenidos a esta breve ponencia sobre el racionalismo medieval. Para cumplir con el límite de los 15 minutos, no trataremos este tema por cada autor propuesto, sino por los principales rasgos del racionalismo medieval con ejemplos de estos autores. La versión escrita más exhaustiva y analizando cada autor se subirá a la plataforma más adelante. El racionalismo medieval tiene cuatro grandes rasgos, digamos. La interpretación de las escrituras consideradas sagradas según las normas de una razón a priorística, o sea, incluso independiente de los mismos textos y de sus mismas interpretaciones hermenéuticas. Segundo, la deducción de todos los dogmas religiosos mediante razones necesarias. Tercero, un cierto apriorismo gnoseológico. Cuarto, el argumento ontológico de la existencia de Dios. Y quinto, aunque no como una consecuencia necesaria del racionalismo en sí, el método de la duda como comienzo de toda investigación. Vayamos uno por uno. La interpretación de las escrituras consideradas sagradas según las normas de una razón a priorística. En el primer autor, Juan Escoto Eriúgena, que no hay que confundirlo con Duns Scoto, el racionalismo está presente en sus premisas de la interpretación de las escrituras y en su aplicación de las mismas. Las premisas son, primero, que no hay distinción entre filosofía y teología. Este es un punto fundamentalmente neoplatónico, que lo encontramos tanto en los autores neoplatónicos cristianos como en los no cristianos. De hecho, el origen está en los neoplatónicos no cristianos, de este punto, de identificar religión y filosofía. Y segundo, que la razón es el árbitro de la interpretación de las escrituras, sometiendo así totalmente la fe a la razón y la teología a la filosofía. ¿De dónde saca esta conclusión? Que luego es una premisa para la interpretación de las escrituras, Juan Escoto Eriúgena. Pues de su misma concepción acerca del conocimiento. Él, como neoplatónico, es partidario del conocimiento mediante la iluminación platónica. Entonces, la razón, según Juan Escoto Eriúgena, conoce mediante los datos procedentes de la iluminación divina. Bastante fácil de entender. Entonces, ¿por qué resulta este punto? Estas ideas se verán más tarde en otros autores panteístas medievales, como David de Dinant, Amaladico de Ben, Ziger de Brabante, Averroes, que bueno, Averroes no es panteísta, pero también tiene estos rasgos, y en la Edad Moderna en el panteísta Spinoza y en el empirista fideísta Locke. Paremos un poco sobre estos dos últimos autores modernos. En cuanto a Spinoza, esta idea sigue de forma muy clara de su panteísmo. En efecto, si todo es Dios, igual que para Diógenes, por cierto, que ya veremos, entonces la razón humana es razón divina, por tanto es infalible e ilimitada, cosa que lo desmiente la misma evidencia, por cierto, señor Spinoza. En el caso de Locke es más interesante porque hablamos aquí de un empirismo fideísta. Locke rechaza tanto las ideas innatas del racionalismo, pero también el conocimiento por abstracción del realismo. Entonces, ¿cómo explica él el conocimiento? Pues que Dios mueve empíricamente la razón humana para conocer, ¿vale? A ningún medieval se ocurrió decir semejante cosa, por cierto, a pesar de la mala fama que injustamente se les fue dando desde la Ilustración. A ningún medieval. También tenemos a Descartes y a Leibniz, que toman a Dios, no tanto como Locke, pero toman a Dios como garantía de la validez de nuestro conocimiento. En efecto, si Dios es bueno, entonces nosotros no nos podemos engañar en nuestro conocimiento directo, porque entonces Dios no sería bueno si nos engañase, ¿no? Dios es la garantía de la correspondencia de nuestro conocimiento. Mientras que para los medievales, para Santo Tomás de Aquino, para San Alberto Magno,
La garantía de nuestro conocimiento, la base de nuestro conocimiento, es la evidencia inmediata, la evidencia directa, ¿no? La infalibilidad de los sentidos. Bien, volviendo a Juan Escoto y Diógena, estas premisas se pondrán aún más en evidencia en el racionalismo de este autor en la metafísica, donde Diógena identifica sin más a las cuatro naturalezas de su sistema metafísico con el Padre, el Hijo, el mundo y el Espíritu Santo. Pero no son como tres personas y el mundo para él, no. Son cuatro fases del despliegue de una misma sustancia que es Dios. La primera es increada, pero creadora, y según él corresponde sin más, o sea que coge su racionamiento y lo sobrepone con las escrituras, sin contar con la misma hermenéutica de las escrituras. Y este Dios, esta primera fase de la sustancia Dios, para Diógena, es tan alejada más allá de la existencia que es el super no ser, el super no existente. El super no existente es super esencial. Luego piensa las ideas en sí mismo como algo diferente a sí mismo, y este algo diferente a sí mismo, pero dentro de sí mismo, pero una sustancia diferente y decaída, es el Hijo, que es la sustancia creada, creadora. Por tanto, tenemos primero una sustancia que no existe, prácticamente. Segundo, un Dios creado que tampoco puede existir. Tercero, tenemos el mundo, que es el plasmar estas ideas en el mundo, ¿no? La creación del mundo, que sigue siendo el Dios para Diógena, que evidentemente no lo es. Y cuarto, la sustancia no creada, no creadora, que le corresponde según el Espíritu Santo, que es el retorno del mundo a Dios. Que un Dios no creador también es contradictorio, entonces tampoco puede existir. Estos son los problemas, digamos, que muestra el racionalismo de Juan Escoto y Diógena, que él lo resume en análisis, las primeras tres fases, y síntesis, la segunda fase, que también la podemos resumir en tesis, la primera fase, antítesis, la segunda y la tercera, y síntesis, la tercera, y así obtenemos directamente a Hegel. Pasamos al segundo aspecto de las razones necesarias. Las razones necesarias son las de los cuales se deducen todos los dogmas religiosos y los encontramos en Anselmo de Canterbury, en San Anselmo. San Anselmo sí que da el primado de la fe racional frente a la pura razón por la certeza de su conocimiento. En el trabajo se detallará más porque por puras premisas filosóficas, no por premisas de fe, ¿vale? Por otra parte, él también considera que todos los datos de la fe pueden ser conocidos por la pura razón, al menos como existentes, si no en su explicación profunda, mediante las llamadas razones necesarias. O sea que nuestra mente concibe unas razones y las concibe como necesariamente existentes, entonces ellos tienen que existir necesariamente, porque si no, no serían necesariamente existentes. Vale. Con esta sutil diferencia entre esencia y existencia del misterio pretende Anselmo sustraerse del peligro racionalista, pero a nosotros no nos parece buena la solución, no nos parece que evita este peligro, porque en realidad las cosas son totalmente al contrario. O sea que, restringiéndonos al cristianismo, tenemos dos clases de verdades en los dogmas cristianos. Verdades de razón, la existencia de Dios, espiritualidad del alma, atributos divinos, a las cuales podemos llegar por la razón, ¿vale? Y verdades a las cuales solamente podemos llegar por la fe. La Santísima Trinidad, la Encarnación, los sacramentos, etc. Bien. Los segundos los podemos explicar mediante la razón, las podemos mediante la razón mostrar como convenientes, como posibles y como convenientes, o sea que como racionales, pero no son verdades de razón, no la podemos deducir como pretende San Anselmo directamente, porque entonces no tendría ningún sentido creerlas. No tendría ningún sentido la creencia, porque como dicen Santo Tomás y San Agustín,
pues la razón es superior a la fe por naturaleza. Entonces, la fe es superior a la razón por la certeza del conocimiento y por ciertas verdades que nos da a las cuales no llegamos por la razón. De hecho, 90% de nuestro conocimiento diario es por fe, no es por razón. Es por fiarnos de algo. Pero claro, si nos cabe escoger entre ambas, deberíamos escoger la razón. Entonces, en San Anselmo, este otro punto racionalista, que como que no tiene sentido entonces hablar de fe. En íntima conexión con estos tenemos su argumento ontológico de la existencia de Dios. San Anselmo, pues aparte de los argumentos correctos, a posteriori, a partir de las cosas, tiene el argumento ontológico, a priori, antes del conocimiento de las cosas. Que concebimos algo, lo más perfecto, a que no le puede faltar la perfección de existir, porque entonces no sería más perfecto. Y a esto lo llamamos Dios, ¿no? Pues, como se ve, va en íntima conexión con esto y con el otro punto, que era el tercero, el argumento ontológico ya va a ser el cuarto, perdonad el orden, que es el tema de cierto apriorismo gnoseológico. En efecto, en San Anselmo hay una correspondencia total entre conocimiento, lenguaje y realidad. Entonces, lo que concebimos en el conocimiento como necesariamente verdadero, tiene que existir necesariamente. Ya me dirán, desde aquí a las ideas innatas de Descartes no hay ni siquiera un paso entero, diría yo. Entonces, un otro punto racionalista. Y, finalmente, lo último que hablaremos en este breve resumen es el método de la duda, ¿no? En el método de la duda, porque muchos lo atribuyen a Descartes, el padre del racionalismo moderno. Pues no. Sus orígenes se remontan a Agustín, a San Agustín de Hipona, que era, si dudo es porque fallo, si fallo es que existo. ¿Vale? Pues trasladado a un método por Pedro Abelardo en el siglo XII, el maestro palatino, que no es un racionalista, a pesar de que se le puso también esta fama desde la Ilustración. No lo es, y en el trabajo escrito, que se subirá más adelante, esto lo expondremos de forma exhaustiva. Pedro Abelardo fue un moderado, ¿vale? De hecho, Pedro Abelardo entonces considera en su tratado Logica Ingredientibus, él formula el siguiente principio. La investigación se inicia con el estímulo de la duda y por medio de la investigación se llega al conocimiento de la verdad. Por tanto, la duda constituye la premisa de cualquier investigación crítica. Ahora, puede ser, digamos, no es de cualquier, porque a veces también tenemos la mera curiosidad de conocer las cosas sin ninguna duda previa. Pero este es también un método, pero para él eso es una duda metódica, no va tan extrema como la duda existencial y sin sentido de Descartes, que llega a dudar de los mismos sentidos físicos directos. Que por cierto, no llega a establecer, a demostrar de una forma directa su verdad, Descartes. Pues Abelardo entonces nos ofrece unas reglas de cómo de cómo seguir este método. ¿Cómo eliminamos la duda o superamos esta calle sin salir a posturas contrarias y aproximándonos a la realidad? Pues primer paso es analizar los términos, según Abelardo. El segundo, comprobar la autenticidad del texto, tanto desde el punto de vista del autor como de los eventos, de las eventuales corrupciones o interpolaciones textuales. La tercera nos indica el hecho sobre el examen crítico de los textos dudosos, ¿vale? Que se deben hacer según los textos auténticos para compararlos, para correctarlos y retractarlos. Y finalmente es importante no confundir opiniones citadas con opiniones personales del autor y sobre todo no presentar como solución lo que el autor presenta como un problema. Y como vemos, y que se detallará más en el trabajo, Abelardo, presentando estos métodos, nos da un método hermenéutico, que viene siendo el contrario a un racionalismo, a una razón a priori aplicada sobre unos textos de forma porque sí. Y con esto concluimos nuestra breve ponencia y vos agradezco y vos invito a que me hagáis las preguntas que consideréis pertinentes. Muchas gracias.